Sonia Fuentes Muñoz, de Chile. Es psicóloga y doctora en Psicología y Educación por la Universidad de Granada. Hizo su postdoctorado por la Universidad do Minho Porto, Portugal. Magíster en Educación Especial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Educadora de párvulos, especialista en programas de promoción de la autorregulación del aprendizaje del Grupo Guía de la Universidad do Minho. Trainer en el programa de enriquecimiento instrumental y especialista en evaluación dinámica de la propensión del aprendizaje. Ha sido docente e investigadora en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha creado y es directora del Centro de Estudios, Evaluación y Estimulación del Aprendizaje Mediado, CEAME, reconocido por ISELP Israel, como centro autorizado de entrenamiento en la teoría y programas de Ruben Forgerstein. Entre sus obras de participación colectiva tenemos Descubriendo un cerebro que aprende en el aula, Inclusión en la vida y en la escuela, Pedagogía con sentido humano. Ahora escuchemos su conferencia, Mediación para el aprendizaje autónomo en la universidad. Bienvenida. Un gran saludo desde Chile a todos los que están conectados en este momento, beneficiándose de una importante enriquecimiento académico, ¿no? Que es como lo que hoy estamos necesitando en estos momentos de gran pandemia. Yo quisiera compartir con ustedes una presentación para poder ir apoyándonos en estas diapositivas, ¿verdad? Para poder compartir lo que me interesa comunicarles hoy día. Mi presentación tiene que ver con el tema de la mediación para el aprendizaje autónomo en la universidad, especialmente reflexiones desde una docencia en tiempo de pandemia y diversidad estudiantil, aun cuando lo que voy a presentar como experiencia de aplicación fue un poquito antes de este tiempo, pero creo que es una vinculación importante para darnos cuenta de lo que se requiere justamente hoy desarrollar, ¿no es cierto?, nuestros estudiantes y nosotros como docentes. Situando el tema en este momento, en que estamos en una realidad, ¿verdad?, con contexto de pandemia, como ustedes estaban muy bien abordándolo previamente, este tema, esta situación de pandemia ha constituido un momento y una oportunidad para poder resaltar una vez más la necesidad de que nuestros estudiantes y no solo nuestros estudiantes universitarios, sino que todos los estudiantes, ¿verdad?, del sistema educativo de cada país, necesiten herramientas para poder aprender con autonomía y con efectividad. Bueno, entonces estaba comentando, ¿verdad?, la realidad que como estamos viviendo efectivamente significa un desafío especial. Y estas herramientas que estábamos necesitando para un aprendizaje, ¿no es cierto?, eficiente y autónomo, no está siendo exclusivamente y necesario en contexto de una educación universitaria, sino que en todo sentido, en todos los niveles del sistema, especialmente en los niños que tienen mayores dificultades para poder abordar esta tarea y que están acompañados de padres, ¿no?, que en algunos momentos incluso a veces interrumpen el proceso, etc. Pero yo me voy a concentrar en la mirada desde la universidad y desde ahí ver cómo, ¿no es cierto?, a partir de una presentación de una experiencia universitaria que pudiera no solo preocuparnos de fortalecer las herramientas de los estudiantes para aprender, sino que también estar considerando la gran diversidad que se manifiesta en esta situación. Porque nuestros estudiantes indudablemente hoy más que nunca, ¿no es cierto?, han podido reflejar la gran diversidad que existe
tanto desde su historia personal, desde su historia familiar, desde sus características individuales, sino que también desde cómo las características que hoy tiene en relación, ¿no es cierto?, al proceso de aprendizaje, están siendo influidos, por ejemplo, por las condiciones ambientales, por la tecnología, por las facilidades de los recursos que estén disponibles para poder implicarse en esta tarea y la participación directamente de ellos en este proceso. En este contexto, ¿verdad?, en que el aula se ha trasladado a nuestras casas, hemos necesitado una serie de ajustes y hemos también constatado, a partir de esa necesidad, de que no siempre nuestros estudiantes están dotados de este aprendizaje autónomo, de las condiciones para un aprendizaje autónomo, y por lo tanto hemos visto una importante preocupación en el sentido de deserción, repitencia, abandono, manifestación de crisis, ¿no es cierto?, emocionales, cognitivas e incluso rechazo a aprender. De esta perspectiva es que pensando en que efectivamente un aprendizaje virtual, ustedes ya lo estaban indicando previamente, determina varias características que son distintas a las características de una clase presencial. Estamos, ¿no es cierto?, necesitando que nuestros estudiantes sean capaces, por ejemplo, de seguir un ritmo de estudio que es más personalizado, que es propio y que está controlado por ellos mismos, que está en un tiempo y un espacio distinto, ¿no es cierto?, con mayor flexibilidad, pero también a lo mejor con mayor rigidez en algún otro momento. Tiene que estar manejando tecnologías de la comunicación y para poder, ¿no es cierto?, trasladar todo lo que es la información, pero también para poder comunicarse. Y por lo tanto predominan actividades que son más individuales y extrañan el aprendizaje, ¿no es cierto?, grupal, aun cuando pueden establecer indudablemente estas actividades colaborativas. Esto requiere, sin duda, de un comportamiento y de un funcionamiento estratégico. Y eso significa que de alguna forma, ¿no es cierto?, nuestros estudiantes debieran estar manifestando un hábito para conectarse, por ejemplo, con la red de manera permanente, de manera organizada, que pueda tener una buena comunicación escrita, pero al mismo tiempo necesitan una buena comprensión lectora y bastante rápida, bastante específica, ¿no?, en el momento que se está presentando la información. Tienen necesidad de relacionarse de manera efectiva con otras personas, organizarse con los compañeros, tener competencias digitales, sin duda. Capacidad para poder resolver dudas e incertidumbres de manera precisa, de manera oportuna, de manera adecuada. Capacidad de responsabilizarse de su propio aprendizaje. Este es un tema interesante porque es un tema que ha mostrado una gran fragilidad en nuestros estudiantes. Capacidad de autogestionar el tiempo, tanto disponible para poder estar en el aula virtual, como para poder gestionar las actividades, las tareas, los recursos, ¿no es cierto?, que necesita organizar y trabajar posteriormente ya de manera independiente. Capaz de organizarse para poder llegar a realizar todas las tareas que se les solicitan y planificar adecuadamente este proceso, pero además, ¿no es cierto?, un funcionamiento integrado con una rutina familiar, una rutina de casa, una rutina de incluso a veces de trabajo, paralelamente al estudio universitario. Este tema, ¿verdad?, es la que de alguna forma muestra la necesidad de que nuestra tarea educativa sí posesione a los estudiantes con estas estrategias. Y mi pregunta y mi duda es que, ¿qué tanto hemos estado, el sistema educativo, nuestra tarea educativa, formando con estas herramientas para que estos estudiantes sean de verdad protagonistas de su aprendizaje? Sin duda que hoy,
con la necesidad de la pandemia, ¿verdad? Con todos los cambios que esto ha generado, esta necesidad de tener herramientas para funcionar es hoy más evidente que nunca. Y los estudios que se hay al respecto han considerado y han validado que la autonomía, ¿no es cierto?, de nuestros estudiantes se potencia cuando ellos están comprometidos en su papel de agente y cuando disponen efectivamente de estrategias que posibiliten un aprendizaje que sea activo, que sea dinámico, que sea comprometido, que sea continuo, que sea, ¿no es cierto?, a lo largo de todo su proceso, pero también que haya incorporado estrategias para poder funcionar en un sistema formal, pero también, como lo que estamos viendo ahora, en un sistema, ¿no es cierto?, virtual. Y esto con estrategias que pueda además transferir hacia la vida. Este tema es un tema que a mí me ha motivado desde hace muchos años y lo que quiero compartir con ustedes ahora es una experiencia mediada en el ámbito universitario que justamente buscaba poder dotar a los docentes de la universidad, de una universidad específica en Chile, una universidad de mucho prestigio, con herramientas para poder gestionar estos aprendizajes y esta mirada de un estudiante autónomo en el aula. La problemática nació de una facultad específica en una de universidad en la cual los estudiantes que llegan a esa universidad son estudiantes de alto puntaje cuando son seleccionados para ingresar ahí a la universidad, tienen un muy buen rendimiento previo y por lo tanto se supone que llegan con herramientas más adecuadas para enfrentar su tarea académica. Sin embargo, estos estudiantes que eran de un programa de bachillerato evidenciaban muchísimas dificultades en el área de matemática y de química para poder aprobar estas disciplinas. Incluso, estos eran estudiantes de primer año, incluso se veían, ¿no es cierto?, problemáticas de abandono y de repitencia. Además, era un grupo de estudiantes de gran diversidad cultural, sociocultural, pero con muy alto rendimiento académico previo a la universidad. Para eso, entonces, este grupo de esta facultad deseó generar un proyecto que pudiera innovar en este sentido. Y se propusieron formar a sus académicos como mediadores cognitivos, para lo cual tuve el privilegio de ser invitada a la formación y capacitación de estos profesores. Todos los docentes que estaban participando en esta experiencia eran doctores en matemática y por lo tanto empezaron una capacitación teórica y práctica que duró durante todo el proceso de aplicación de la experiencia 1 año y medio. Indudablemente, y esta experiencia inicial, ¿verdad?, que era muy bienvenida por los directores del programa, no fue tan bienvenida con los profesores, o al menos con todos los profesores. Se provocó una pequeña resistencia al inicio, que no veían la necesidad de que ellos cambiaran su forma de desarrollar sus clases. Fue un desafío interesante en ese sentido. Para poder entonces situar cómo se organizó este proceso, voy a comentar algunas bases teóricas muy breves respecto de la mediación cognitiva, especialmente mencionar algunos de sus principios, ¿no es cierto?, que considera que toda persona tiene una dotación propia, ¿no es cierto?, del ser humano, que tiene una propensión a aprender, por lo tanto, todos pueden aprender. Y esta teoría que subyace a la mediación cognitiva, que es la teoría de la modificabilidad cognitiva de Ruben Feuerstein, plantea, ¿no es cierto?, que no acepta el determinismo biológico, en el sentido de que nosotros nacemos dotados con ciertas condiciones y esas condiciones no se pueden desarrollar, muy por el contrario, pueden evolucionar si es que consideramos, ¿no es cierto?, que el entorno en el cual esta persona se desarrolla ofrece oportunidades para
potenciar las capacidades de los sujetos. También esta teoría, ¿no es cierto?, y estos principios de la mediación cognitiva se sostiene sobre una inteligencia dinámica que se desarrolla a lo largo de toda la vida, justamente porque somos seres inteligentes y nosotros somos quienes, desde la teoría de la modificabilidad, podemos activar los procesos necesarios para cada vez ser más inteligentes. Y proclama, ¿no es cierto?, además, un importante principio que es la interacción humana dialogada, que significa, ¿no es cierto?, el proceso de acompañamiento de otra persona como mediador, y que este mediador que va a ir acompañando en este proceso de potenciación de las capacidades, va a ir construyendo este acompañamiento a través de un diálogo que va a potenciar fundamentalmente, ¿no es cierto?, la integración de ese ser humano desde lo que siente, o sea, desde la emocionalidad, desde sus procesos cognitivos, pero también de sus procesos comportamentales, cómo actúa, ¿no?, cómo aplica o cómo aterriza lo que está aprendiendo en un contexto real. Desde ahí entonces es importante también plantear que este docente como mediador, que tiene como gran tarea, ¿no es cierto?, impulsar estrategias de metas cognitivas, también va a trabajar con estrategias de autorregulación que vayan favoreciendo el acto de aprender de estos estudiantes para ver que los procesos de aprendizaje de las disciplinas, en el contexto de lo que yo les estoy contando como experiencia, ¿verdad?, deberían surgir herramientas y estrategias que les pudieran permitir ser parte activa de ese aprendizaje, aprendiendo a plantear sus metas y, por supuesto, teniendo una planificación adecuada. Este proceso que pedimos que los estudiantes desarrollen, también lo tuvieron que desarrollar estos docentes. Y por lo tanto, trabajamos, ¿no es cierto?, todo lo que era la comprensión de cómo se manifiesta en el estudiante esta integración del sentir, pensar y actuar. Cómo desde la emocionalidad es muy importante acompañar a nuestro estudiante, entendiendo sus procesos motivacionales, sus procesos de autoeficacia, fundamentalmente sabiendo, ¿verdad?, que la motivación es algo personal, interna, que no es posible que nosotros motivemos a otros, pero sí podemos propiciar los espacios con recursos activadores de esa motivación, pero que para que nuestros alumnos se puedan motivar necesitan tener una meta clara a la cual aspiran llegar. Y en ese camino a esa meta van a ir activando los recursos para poder movilizar, ¿no es cierto?, su actuar hacia esa meta. Por lo tanto, es muy importante también el comprender la autoeficacia como percepción de sus propias competencias para animarse a desarrollar este proceso hacia la meta que quieran alcanzar. La otra área importante es la parte del pensamiento, toda la parte cognitiva propiamente tal. Y aquí, ¿no es cierto?, fundamentalmente nos introdujimos en entender el acto mental que se desarrolla para aprender, y especialmente entendiendo que hay funciones cognitivas que son condiciones, prerequisitos de nuestro pensamiento, que son las que nos permiten llegar a lograr aprendizaje. Y esto tiene que ver fundamentalmente, ¿no es cierto?, con lo que conocemos desde muchos años ya, que son las funciones psiconeurológicas y que están relacionadas, por supuesto, con las funciones ejecutivas, que tienen que ver, ¿no es cierto?, con todo lo que son las áreas que permiten poner atención, percibir, recordar, ¿no es cierto?, los procesos de memoria, el pensamiento propiamente tal, la resolución de problemas, el lenguaje, tanto expresivo como comprensivo, y todo lo que tenga que ver, ¿no es cierto?, con la relación que estas funciones, operacionalizándolas, se construyen o se manifiestan en las necesidades, los contenidos que tenemos que aprender. Y la tercera área, el actuar. Es muy importante ver qué pasa con los dos procesos anteriores, de qué manera la emocionalidad y los procesos cognitivos se vinculan para ser parte en una manifestación de las acciones que nuestros estudiantes desarrollan para el proceso de aprender. Y aquí trabajamos fuertemente la idea de
entender que hay procesos voluntarios, ¿no es cierto?, de la volición, que se tienen que estar activando en cada uno de los que aprende y por supuesto en todos nosotros, y que eso se acompaña de los procesos de autorregulación del aprendizaje, que es lo que ahí aparece como ARA, y que van a llevar, ¿no es cierto?, a que este estudiante sea de verdad un agente de su aprendizaje, se implique, se responsabilice, se organice para poder desarrollar las tareas necesarias para aprender. Y eso lo fuimos entonces acompañando del rol del profesor mediador. ¿Qué significaba esto? Este ser humano mediador, que en este caso eran los profesores, ¿no es cierto?, que de la experiencia que estoy comentando, trabajaron, por ejemplo, para la parte del cognitiva, la parte del pensar, cómo este proceso se entendía en la vinculación con los contenidos que ellos tenían los estudiantes tenían que aprender y que ellos, ¿no es cierto?, buscaban compartir con ellos en el aula. Y entonces fuimos viendo de qué manera los distintos contenidos se traducían en tareas cognitivas. Y esas tareas cognitivas tenían que ver con procesos del acto mental que fundamentalmente se relacionaban con un momento en que el estudiante recoge información, que es el momento que nosotros llamamos desde la mediación el momento de entrada, y que ahí se tienen que activar funciones cognitivas muy importantes para poder percibir la información de manera organizada, controlando impulsividad, por ejemplo, para poder establecer nexos desde el lenguaje comprensivo, para poder, ¿no es cierto?, relacionar datos simultáneamente, etc. Hay varias funciones que son importantes en el momento en que el estudiante recoge información de cualquier tarea, tanto de preguntas, de tarea, ejercicio, lo que sea que nosotros planteamos como desafíos cognitivos. Segundo momento que trabajamos con los profesores fue el momento de elaboración. ¿De qué manera entonces los estudiantes tenían que conectar esta información, ¿no es cierto?, que estaban recogiendo con otra información que previamente ya manejaban en sus conocimientos previos y podían a partir de eso establecer las relaciones pertinentes. Y finalmente el momento de ejecutar la respuesta o de dar la solución, que tenía que ver con el momento, ¿no es cierto?, el tercer momento del acto mental, que es el momento de la salida, donde también, por supuesto, se activan nuevamente funciones cognitivas que son muy importantes, como el control de la impulsividad, ¿verdad? Nosotros vemos estudiantes que recogen impulsivamente información, por lo tanto esta información es sesgada, está, ¿no es cierto?, fragmentada, incompleta, y por lo tanto su proceso de pensamiento sale en la forma de respuesta también con esas mismas condiciones, con tendencia a la impulsividad y muy probablemente con respuestas erróneas o incompletas. Desde ahí entonces es que relacionamos, ¿no es cierto?, que este aprendizaje, esta mediación cognitiva tenía que vincularse con el aprendizaje autónomo. Y el aprendizaje autónomo tiene que ver con entender que es el estudiante quien pone, ¿no es cierto?, su compromiso personal, porque el aprendizaje autónomo implica una responsabilidad personal. Y esto implica también, ¿no es cierto?, que tiene que haber un control interno de este proceso que desarrolla para llegar a aprender. Y esto se va a unir las tres dimensiones que hablamos, lo emocional, lo cognitivo y lo comportamental, para que permanentemente, ¿no es cierto?, el estudiante vaya funcionando en esta relación, ojalá armónica, de estos tres elementos, tanto para decidir sus metas, para poder decidir su estrategia y para poder llevarlas a cabo a través de los procedimientos reales, ¿no es cierto?, de actuación. Y este aprendizaje autónomo no tiene que ver solo con funcionar de manera independiente, ¿no es cierto?, sino que fundamentalmente tener claro que tiene un sentido, un significado, una organización, una implicación muy importante para poder decidir adecuadamente la estrategia. Esto entonces lo unimos a todo lo que tenía que ver con el área de la autorregulación. Y para eso consideramos esta metodología de trabajo, ¿no es cierto?, que nosotros desde la autorregulación le hemos llamado en un grupo de investigación fundamentalmente
del grupo de guía de Portugal, de la Escuela de Psicología, en la cual yo comparto, colaboro, le llamamos PLEGE. Y esto significa que es una sigla, ¿verdad?, que habla de que hay un momento previo a la tarea, a ejecutar la tarea, que tiene que ver con el pensar antes, cómo el estudiante debe identificar las características de la tarea que tiene que resolver, tiene que anticipar las estrategias posibles, tiene que planificar qué va a hacer y cómo cree que lo va a hacer bien antes de empezar a ejecutar, que eso viene en el momento, ¿no es cierto?, ya del pensar durante. Pero cuando ya empieza a desarrollar esta tarea, este estudiante debe ir controlando esa ejecución, monitoreando el proceso. Y esto significa ser cognitivamente muy activo para poder ir estableciendo si los recursos que está empleando, las estrategias que está usando, están siendo efectivamente adecuadas de acuerdo a lo que planificó, y si no son adecuadas o no son tan efectivas, modificarlas oportunamente para poder ajustar el proceso mientras está desarrollando esa tarea. Cosa que cuando llegue al momento, ¿no es cierto?, final de ya terminar el proceso de la tarea que le pusimos y de desarrollar ese conflicto, pueda reflexionar sobre el pensar después. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué de eso que desarrolló fue efectivamente adecuado? ¿Qué tuvo que cambiar? ¿Por qué fue importante hacerlo? ¿Y qué aprendimos si es que cometimos errores? Y aquí hay un proceso muy importante de reflexión respecto de lo que planificamos, de lo que hicimos y de lo que podríamos aprender de eso para proyectarlo hacia un futuro. Y este proceso metacognitivo, reflexivo, consciente, también se une a todo lo que es el análisis de la atribución causal, del locus de control, ¿verdad? Y de todo lo que fue la participación real y la responsabilidad real que tuvo este estudiante en ese proceso. Este acompañamiento, para poder entonces ir generando un profesor mediador que utilizara los planteamientos, los principios de la mediación cognitiva junto con los procesos de autorregulación del aprendizaje, nos fue llevando a que efectivamente pudiéramos pensar en un docente también que para poder mediar esto en su estudiante debía incorporarlo primero en él como profesor y entonces llevar a un manejo de un autocontrol, una regulación del comportamiento para que hubiera, ¿no es cierto?, un desempeño cada vez más efectivo. Y desde ahí entonces, en la experiencia que se realizó, capacitó a los docentes en la comprensión del funcionamiento humano, como yo les iba explicando, sentir, pensar y actuar, en los fundamentos teóricos de la mediación cognitiva, en la comprensión de los procesos que se produce cuando se está aprendiendo, en la comprensión de este proceso del acto mental, qué funciones eran importantes considerar que debía activar el estudiante y que nosotros teníamos que entenderla, comprenderla, descubrirla para saber mediarla. El segundo paso que se hizo fue organización de las temáticas a enseñar y se hizo un análisis entonces de estos procesos cognitivos que tenían que ser activados para aprender esos contenidos. Y se identificaron en cada una de estas tareas, de estos contenidos disciplinar, funciones cognitivas que eran importantes y las posibles manifestaciones que podíamos observar en los estudiantes cuando activaban estas funciones o cuando no las activaban correctamente, y eso significaba que íbamos a tener que mediar esos procesos. Para eso entonces también se organizó un proceso de un diálogo mediador para que pudiéramos entender cómo el docente iba a interactuar con su estudiante en el aula, cómo iba a generar preguntas gatilladoras del proceso de pensar, cómo iba a aprovechar las respuestas de los estudiantes para significar un proceso, ¿no es cierto?, de acompañamiento verdadero a través del diálogo. Y para poder entender todo este proceso, hicimos simulación de clases en las cuales, ¿no es cierto?, con los contenidos reales de la disciplina, en primer momento yo hice la clase y ellos fueron mis estudiantes y fuimos simulando los procesos que posteriormente ellos también empezaron a aplicar. Hubo un proceso obviamente de retroalimentación en base a eso y todo lo que teníamos que ahora era proyectar que esta idea, esta comprensión que teníamos ya
del estudiante, de sus procesos de funcionamiento, como de la disciplina y su vinculación con el proceso de aprender de los estudiantes, debía reflejarse en un proceso de planificación. Y entonces se planificó que los contenidos, ¿no es cierto?, de los cursos consideraran, por ejemplo, las funciones cognitivas necesarias para aprender esos contenidos y cómo los íbamos a mediar. Para también a complementar este proceso, hubo observaciones de clase de aquellos profesores que voluntariamente quisieron que yo observara y pudiera darles una retroalimentación respecto de eso. Y en ese sentido fue importante ver, por ejemplo, cómo se organizaba la sala, la relación física que el profesor tenía con los grupos estudiantes. Muchas veces estos profesores de matemática de alto manejo del contenido, ¿verdad? Trabajaban de espaldas a sus estudiantes y por lo tanto ellos no veían el proceso que él iba desarrollando en la pizarra y solamente iban escuchando las voces y que no siempre podían continuar desde su proceso el acompañamiento adecuado para ir entendiendo lo que el profesor estaba explicando. Analizamos los tipos de preguntas y respuestas durante la clase, la participación de los estudiantes y todo lo que pudimos retroalimentar desde ahí. Bueno, finalmente, ¿no es cierto?, la programación de sesiones de clase con los cambios necesarios y las sesiones de evaluación que pudieran entonces mostrarnos cómo este proceso se fue llevando a la práctica. Los resultados finales se evaluaron a través de focus group y de entrevistas individuales y resultó un proceso de alto interés académico a pesar de la resistencia inicial a la que yo aludí cuando empecé mi presentación. Reconocieron que habían modificado mucho su metodología de trabajo, que ahora le era mucho más fácil y más interesante humanamente hablando la vinculación con sus estudiantes para poder acompañarlos de verdad en un proceso de aprendizaje. Habían descubierto que podían identificar los procesos necesarios para que estaban a la base de los contenidos que ellos querían que ellos aprendieran. Valoraron la interacción humana desde una mirada obviamente mediada, con una intencionalidad de poder llevar a los estudiantes a recuperar una confianza, ¿no es cierto?, de que el profesor era un acompañante, un mediador, pero que además iba a estar disponible para poder generar las instancias para que ellos se potenciaran desde sus propios recursos de manera adecuada. Y por lo tanto, el uso de la estrategia y el aprender a planificar de una mirada diferente. Aquí también fue interesante que ellos vieron cómo podían proyectar esto a su vida personal, a su vida familiar, etcétera, porque obviamente sabemos que todos estos procesos que estamos desarrollando no son procesos que están solo vinculados con el aprender en el aula, sino que con el aprendizaje y funcionamiento en la vida. Finalmente, ¿no es cierto?, la mediación cognitiva, entonces, apuesta a contribuir a una educación que trabaje sobre la autonomía y la promoción de estrategias, especialmente, y quiero insistir en esto, en estas tres áreas: en la parte emocional afectiva, trabajando con nuestros estudiantes o hacerlos conscientes de lo importante que es la disposición, las actitudes, su autoeficacia, su equilibrio en ese análisis de autoeficacia, su proceso motivacional, la vinculación con la empatía y ayudarlos en los controles, ¿no es cierto?, de la ansiedad que surge muchas veces en este proceso de aprender. El área de la cognición, con todo lo que tenía que ver, ¿no es cierto?, con la reflexión, los procesos de la organización mental, el tener claro que era necesario mediar, por ejemplo, percepción, la focalización de atención, las dificultades en la comprensión del lenguaje y en la expresión del uso de y todos los aspectos, ¿no es cierto?, fundamentalmente relacionados con las funciones cognitivas, pero también la flexibilidad cognitiva, de manera que este pensamiento pudiera, ¿no es cierto?, desarrollarse de manera ordenada, de manera estratégica, pero también con efectividad y eficiencia. Y todo lo que era el área de la conducta y del área de comportamental,
que tuviera que ver con un tema que es muy importante y que no siempre trabajamos con nuestros estudiantes, que es el fortalecimiento de la voluntad, la organización del tiempo, de la gestión del tiempo, la no procrastinación, por ejemplo, o el control al menos lo más posible de esa procrastinación. La planificación, la anticipación de las consecuencias en esta organización, la gratificación postergada. Nosotros vivimos en una época en que todos queremos que los logros, los resultados sean inmediatos, y aquí se trabaja mucho con la autorregulación, entendiendo que hay momentos en que los procesos que voy a vivir van a terminar siendo un poco más extensos, pero que la gratificación va a venir al final de ese proceso. Y pedir ayuda, que es importante desde la autorregulación, y por lo tanto usar entonces un funcionamiento autorregulado estratégico. La reflexión final, sin duda, entendiendo, ¿no es cierto?, vinculándolo con nuestra era actual de cambios tan implacables, de tanta incertidumbre, inestabilidad, ¿no es cierto?, que nos ha provocado la pandemia, que tenemos una gran explosión de información, que hay mucho uso de innovación tecnológica, pero también hay muchísimas dudas, interrogantes, desequilibrios, ¿verdad?, buscando solucionar problemas, para ver si esta normalidad que ahora tenemos, que no es la normalidad anterior, podamos, ¿no es cierto?, de alguna manera utilizarla, aprovecharla para generar verdaderamente estrategias poderosas. Porque la idea es que cuando tenemos grandes desafíos como los que tenemos hoy día, necesitamos, con mayor razón, estrategias resistentes y poderosas. Y por eso entonces la mediación cognitiva, mirada desde este punto de vista, puede ser un proceso de acompañamiento muy efectivo para establecer esta relación siempre importante de mirar a nuestros estudiantes como una integridad, como una unicidad entre el sentir, pensar y actuar, la emocionalidad, ¿no es cierto?, y pensamiento y comportamiento, para fortalecerlos con estrategias reales. Mi conclusión final y mi llamado final y mi reflexión final es que creo que desde la educación estamos al debe en esta estrategia. Creo que no siempre estamos permitiendo que nuestros estudiantes efectivamente desarrollen, paralelo al aprendizaje de los contenidos disciplinares, desarrollen todo este bagaje de estrategias que necesitan para funcionar en un momento actual y en cualquier momento de su vida, para ser exitoso y ser felices. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, muy interesante este enfoque socializado para la formación de estudiantes. Tengo una pregunta que se relaciona con las tensiones a las que usted se refirió en la intervención, porque en la formación de docentes en la universidad generalmente se presentan este tipo de tensiones cuando hablamos de formar en contenidos o cuando hablamos de tratar de cambiar prácticas de enseñanza. Entonces mi pregunta es, ¿qué metodología se asumió en este proyecto que usted nos comenta para asumir esas tensiones en cuanto a la formación de los docentes y en cuanto a los cambios que se pretendían lograr en las prácticas de enseñanza de los mismos para poder lograr esta mediación cognitiva de la que hablo? Gracias, Ivette, por tu pregunta. La verdad es que la metodología que empleamos fue mediación. O sea, yo lo que hice fue hacer vivenciar a los profesores los procesos que ellos pedían que sus estudiantes vivieran. Y entonces lo que hicimos fue, ¿no es cierto?, presentarles desafíos en los cuales ellos tenían que utilizar estas funciones cognitivas, estos procesos de activación, pudieron entender, incluso experimentar las emociones que a ellos les surgía frente a desafíos que a veces no lograban resolver de inmediato, y cómo, entendiendo desde ahí, pudimos acercarnos a entender al alumno. Y entonces ellos empezaron a darse cuenta que la verdad que lo que yo iba a trabajar con ellos no era en relación a los temas de su asignatura, donde ellos por supuesto eran expertos de gran prestigio en términos del manejo matemático y de toda la información,
que no es mi especialidad, por lo tanto yo aprendí mucho con ellos respecto de eso, sino que mi orientación iba a ser a cómo ellos pudieran entender su rol como docente, que no era solo entregar esta información teórica o práctica del contenido disciplinar que manejaban también, sino que también tenían que entender que había una persona, un grupo de estudiantes a quienes ellos dirigían esto, pero que ellos eran como personas, funcionan con sus propias características que son válidas como las características de todos nosotros. De manera entonces que la metodología para un poco romper esta resistencia inicial era vivenciada. ¿Qué haríamos ustedes cuando trabajamos esto? Y fueron viviendo experiencias que los llevó a darse cuenta de sus propios recursos emocionales, cognitivos y comportamentales. Desde ahí proyectamos la relación con los estudiantes y pudimos entonces entrar a trabajar desde este planteamiento teórico y poder entender que eso que ellos vivían era lo que vivían también sus estudiantes. Entendieron por qué se producían los bloqueos, por qué, ¿no es cierto?, los bloqueos emocionales, por qué a veces los estudiantes no responden preguntas, por qué, ¿no es cierto?, a veces la participación es baja o pareciera ser indiferente, pero entendieron de repente de que los estudiantes no siempre entienden las preguntas, ni no siempre entendían las fórmulas que ellos iban desarrollando en la pizarra, en el aula, ¿no? Es decir, si yo puedo sintetizar en la pregunta, mi respuesta a tu pregunta es, la metodología fue hacerlo sentir como ser humano que se está vinculando con otro ser humano. Y eso a través de la mediación. Muchas gracias a la doctora Sonia por su interesante intervención. Yo creo que nos ha dado una muestra muy clara de aspectos claves en el proceso de formación docente, como son procesos de largo plazo y procesos acompañados durante el tiempo pues, de implementación de las propuestas que se le propongan a los docentes. Otra característica clave es la idea de que estos procesos deben ser situados o negociados por los docentes en sus prácticas. Y a mí me gustaría que la doctora Sonia nos hablara un poquito más de cómo fue ese proceso de aterrizaje de lo que le propusieron a los docentes en las aulas de los docentes, si hubo chance de que los profesores resignificaran o situaran en sus contextos particulares la propuesta que traían y qué resultó de ese proceso. Sí, bueno, para poder orientar, ¿no es cierto?, la propuesta de mediación, fue necesario, y muy importante lo que pregunta el profesor Erazo, fue necesario también yo situarme previamente en lo que estaba ocurriendo en la sala, en el aula. Y por lo tanto, tuvimos algunas sesiones, ¿verdad?, de conversación respecto de su práctica pedagógica, de las cuales eran las dificultades que ellos veían en sus estudiantes, porque yo decía antes, el problema era que los estudiantes, de acuerdo a los antecedentes que traían, eran estudiantes que se esperaba que tuvieran muy buen rendimiento. Y por lo tanto, entonces, el problema era por qué surgían esas dificultades de aprendizaje y de rendimiento en ellos, ¿no? Y el grupo de profesores empezó a analizar esta relación de la tarea que hacía en el aula. Al comienzo, cuando yo decía esta resistencia, era porque ellos también creían de que lo que estaban haciendo lo estaban haciendo muy bien. Y lo hacían bien, indudablemente desde los contenidos, desde la transmisión de los contenidos. Lo que lo ayudé yo a descubrir fue por qué, entonces, si lo hacían tan bien, porque esto era lo que ellos comentaban, ¿por qué no lograban el impacto en el aprendizaje de sus estudiantes? Y entonces nos vimos ahí enfrentados a tener que introducirnos en esta práctica educativa. Y yo fui a observar clases antes de empezar el trabajo de mediación para poder tener antecedentes. Y entonces le fui haciendo las preguntas respectivas, ¿no? ¿Por qué cuando pasa esto, tú haces esto? Y ellos me iban dando las explicaciones para entender el proceso. De ahí fuimos pudiendo conectar entonces que lo que yo hacía en el aula o que lo que ellos hacían en el aula en ese momento, si bien estaba bien desde una dimensión, que era la transmisión de la información,
no estaba resultando oportunamente adecuada para la recepción de esa información desde los estudiantes. Y más que la recepción, la integración y el dominio de esos contenidos. Y entonces nos fuimos ahí metiendo en el proceso de lo que pasaba con el estudiante mientras estaba en la clase. Y algunos, no lo mencioné antes, pero en algún momento también otro docente fue a observar a otro para poder entender lo que pasaba en las aulas. Y ese proceso muy vivenciado, muy directo, muy honesto, yo creo que fue permitiendo que efectivamente pudieran entender que la razón de su trabajo era mucho más que solo la transmisión del contenido. Y eso fue lo que hizo la diferencia. Yo quiero introducir una pregunta ya para finalizar. Has trabajado, Sonia, durante mucho tiempo, desde los inicios de tu doctorado y luego en tu postdoctorado, con el doctor Pedro Rosario, que mañana nos va a acompañar. Vale enseguida el anuncio para que nos acompañen mañana en la primera conferencia del 28 de mayo. Y has tenido la oportunidad de trabajar por la formación de jóvenes profesores, una nueva generación de profesores, tanto en Portugal, con la Universidad Dominio y el Grupo Guía, y también en Chile, en Santiago, con el CEAME, que es el Centro de Estudios para el Apoyo al Aprendizaje, apoyo mediado a la autorregulación. Desde esa experiencia tan amplia, ¿qué aspectos podrías considerar que han evolucionado? Son varias preguntas en uno, lo cual acostumbro a hacer, varias preguntas en una para ver cómo sale la cuestión. ¿Qué podrías tú considerar como elementos críticos y que han venido evolucionando, si han evolucionado, que se han puesto en evidencia en los procesos de desarrollo de aprendizaje autónomo, comparando las experiencias de trabajo con niños, que tienen bastantes con Pedro, y con jóvenes universitarios? ¿Se podría establecer algún tipo de, como una especie de tendencia, o hay muchos elementos disímiles? O sea, desde tu experiencia, que has podido sistematizar, porque yo me imagino que eso también hace que ustedes repiensen el trabajo estratégico y vayan introduciendo cambios. O sea, ustedes evolucionan, pero también se capta una evolución. Esa sería la primera pregunta, comparando niños y jóvenes universitarios. Y la segunda es, ¿qué tanto en Chile se está extendiendo el trabajo en las prácticas pedagógicas en escuelas, colegios y universidades basados en este modelamiento de la mediación para el desarrollo de la autorregulación en el aprendizaje? Bueno, a ver, Isabel, la primera pregunta respecto del proceso de evolución, sin duda yo creo que cuando uno está trabajando, intentando, ¿no es cierto?, poder entender cada vez de mejor manera los procesos que están a la base de la tarea educativa. Yo tengo afortunadamente la oportunidad de poder trabajar con niños, con estudiantes de enseñanza básica, con jóvenes y con universitarios, y también, por supuesto, con docentes de la universidad. Ese panorama, la verdad que me ha mostrado una interesante gama de situaciones, ¿no?, y de reflexiones. La primera cosa que yo creo que, y tiene que ver mucho con la pregunta que tú me haces del Grupo Guía de Portugal, fue que trabajando muchos años con el proceso con la teoría de la mediación cognitiva, que sin duda para mí es una teoría que tiene un significativo impacto en el desarrollo humano, porque además es muy positiva y muy optimista y da herramientas reales para poder potenciar a los estudiantes. Sin embargo, yo sentía que a pesar de todo el proceso que hacía de poder trabajar tanto con niños, con jóvenes, con universitarios, con docentes, como con la teoría misma, no lograba el 100% de los resultados que yo aspiraba. Entregábamos estrategia a los docentes para trabajar, ¿no es cierto?, desde esta teoría. Y creo que para mí fue muy revelador, y justamente, si tú bien recuerdas,
en un congreso de ustedes allá en Colombia, tuve la gran suerte de conocer al profesor Rosario y vincularme con la área de la autorregulación. Para mí fue muy revelador el otro lado de la moneda, ¿no es cierto? En una parte teníamos el proceso del profesor como mediador que guía, que busca, que acompaña al estudiante, pero por el otro lado apareció la mirada del estudiante que se implica, del estudiante que se apropia, que se agencia de su proceso. Y yo cuando uní las dos cosas me di cuenta que efectivamente eran importantes esa vinculación, porque muchas veces entregamos herramientas a nuestros docentes para guiar a los alumnos, pero si los alumnos no se apropian, no se agencian, no se responsabilizan de usar esas herramientas, el proceso de aprendizaje queda inconcluso. ¿Qué quiero decir con eso? Los dos roles son tan importantes que no se pueden, ¿no es cierto?, vincular. Estrategias para el docente para guiar al estudiante y estrategias del estudiante para poder hacerse cargo de aprender. Eso fue un proceso de evolución muy importante en mi mirada académica y me llevó, ¿no es cierto?, entonces a plantear o a replantear las dos miradas teóricas en un matrimonio, ¿no es cierto?, teórico muy positivo. Esto también ha ayudado a poder, y es lo que quise yo explicar con esta presentación, ha ayudado también a evolucionar en la mirada del proceso que se realiza en el aula. Porque muchas veces, ¿no es cierto?, en un aula, estoy hablando del aula presencial, nosotros como docentes que estamos intencionando el proceso de aprendizaje, o estamos al menos intencionando que el proceso de aprendizaje del estudiante sea efectivo, muchas veces sentimos que a pesar de estar intentando hacer un buen proceso de acompañamiento, no siempre ese proceso tiene los resultados esperados. Y desde ahí entonces creo que es importante esta revisión, esta evolución de seguir buscando cuáles son, qué pasa, por qué esta situación, ¿no es cierto?, no permite el aprendizaje. Y ese es el tema que yo creo que hoy día, con el resultado de la pandemia, también nos tiene que hacer evolucionar desde la mirada, porque ahora las herramientas que creíamos que ya teníamos tampoco son suficientes. Entonces tenemos que otra vez actualizar, resignificar cómo estas herramientas ahora las tenemos que llevar al aula virtual, ¿no? Y desde ahí creo que hay un proceso de evolución que no termina, afortunadamente, porque eso también nos obliga a tener una necesidad, ¿no es cierto?, de estarnos actualizando permanentemente. Ahora, respecto de la difusión de la tarea o de la metodología de trabajo con mediación y autorregulación, yo creo que todavía estamos al debe en eso. Creo que no es fácil mostrar a nivel de los sectores más bien, ¿no es cierto?, de generadores de las políticas, la necesidad de estos cambios, incluso más a nivel de los formadores de pedagogos. Yo creo que la mirada a nivel de las universidades, y en eso creo que ha habido un cambio importante en Chile. En este momento estoy en otra, aprovecho para situarlo, estoy en otra experiencia con profesores nuevamente de otra universidad haciendo un proceso similar al que ya les mencioné, pero ahora en educación. El otro era en el área de matemáticas, ¿no? Y yo creo que ese sentido ha empezado a cobrar fuerza, especialmente a partir de los colegios. Hoy los colegios en Chile han visto de que sus niños necesitan fuertemente estrategias de autorregulación. Y hoy día ha habido un resurgimiento importante de búsqueda de formarse en esta estrategia para los docentes con el fin de poder también orientar a sus estudiantes en este proceso. No es un proceso todavía acabado, creo que hay mucho por hacer. Creo que en Chile todavía estamos lento, caminando lento como tortuga, pero estamos caminando. Y la idea es que hay que seguir, porque yo creo que lo de que estamos viviendo hoy día, más que nunca, justifica que la educación, la tarea educativa, tiene que renovarse,
y tiene que renovarse desde los procesos, ¿no es cierto?, de vinculación del docente con sus alumnos integradamente, en armonía, en complicidad. La complicidad educativa aquí yo creo que hay que volver a ponerla sobre el tapete y trabajar en ello. Precisamente en ese sentido, el profesor Uber Castro Escobar, profesor de la Universidad de Córdoba y uno de nuestros moderadores en este simposio, y parafraseando un poco su pregunta, integrándola con la de Anabel Mausa, ellos preguntan si precisamente en este momento, y lo acabas de mencionar, Sonia, estamos teniendo extensión del aula a los hogares. Se requiere saber entonces cómo, para padres, yo estoy introduciendo ese término, para padres, la mediación cognitiva se constituye también un asunto a aprender. A ningún papá le enseñan a ser papá. Y de manera abrupta, aquel encargo que le habían hecho a la escuela, ahora se les devolvió. Y probablemente cambie la situación, pero no vamos a volver a lo que teníamos antes, ¿cierto? No vamos a volver a lo que llamamos la normalidad antigua. Entonces, lo que pasó en los hogares implica que ya no estamos en el aula física, que de verdad ahora el aula es un aula extendida. Eso implica un trabajo también mediado para que los padres aprendan desde la mediación cognitiva a trabajar con sus hijos. Cómo propiciar ese diálogo, cómo para que los hijos empiecen a entender que sus papás son sus mediadores también. ¿Y cuáles serían entonces los principales criterios que sugerirías como recomendaciones para docentes que enseñan a padres y para docentes que en las facultades de educación están tratando de implementar nuevas prácticas pedagógicas? Una gran pregunta, ¿no? Más que parece como para un conversatorio grande, pero realmente te voy a pedir una respuesta breve, precisa, okay. Y desde luego quedan con el contacto contigo, Sonia. Además, el año pasado tuvimos la oportunidad el año antepasado tuvimos la oportunidad de planear un viaje del doctor Pedro Rosario y tuyo a Colombia, porque vamos a tratar de hacer un trabajo con niños vulnerables y nos sostenemos en la idea. Y esta es una invitación para todos los que estén interesados, que sé que hay muchos, para vincularse al proceso de formación que vamos a tener con ustedes y a la implementación de eso mismo. Entonces, no sé si ya se te olvidó la pregunta que hice, pero la idea es que cerremos esta conversación para darle paso al doctor Patrick Vermeren, cuya conferencia comienza ahora, y a la que te invitamos porque yo estoy encontrando unos puntos interesantes de convergencia y es probable que puedas tener una conversación con él si te quedas. Gracias, Isabel. Muy breve. Yo creo que el papel de los padres es fundamental. No podemos, más que nunca hoy, dejarlos al margen de la tarea educativa. Y una de las cosas que estamos propiciando en Chile es que justamente las capacitaciones que estamos entregando en términos de los profesores que están formándose con estrategias de autorregulación, que estamos haciendo bastantes cosas en eso, considera el trabajo con los papás. Y los padres deben, un poco como lo que yo mencioné antes con respecto de los profesores de matemáticas, de la experiencia que conté, los padres necesitan entender cómo participar de este proceso, porque a veces interfieren incluso en el aula, ¿no? Ellos hablan por los niños, contestan por los niños, cuando los niños responden algo le dicen, no, eso no es, tenías que decir esto otro. Entonces, yo creo que en mostrarles, primero entender cómo está aprendiendo su niño, qué significa esta relación del sentir, pensar y actuar en los niños, en los jóvenes y en ellos como padres, porque ellos también están viviendo situaciones de mucho estrés. Esto no puede quedar al margen, sin duda. Yo creo que hay que hacer una capacitación paralela en términos de mediación en el ámbito familiar. Y las experiencias que hemos tenido al respecto son muy hermosas. Los padres de verdad se sienten muy apoyados y agradecidos cuando tienen herramientas para poder acompañar el proceso de aprendizaje de sus niños.